Se rieron cuando vieron al anciano de 70 años queriendo trabajar con motores. Lo llamaron inútil, anticuado, un estorbo. Pero cuando el motor millonario de la fábrica se descompuso y nadie podía arreglarlo, aquel hombre sencillo hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Antonio ajustó la mochila gastada en el hombro y miró hacia el portón gigantesco de las industrias metalúrgicas mexicanas. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de ansiedad y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Después de tantos años alejado de lo que más le gustaba hacer, finalmente tenía una nueva oportunidad. El cabello canoso estaba peinado con esmero, la barba bien recortada y vestía su mejor camisa. En las manos callosas sostenía una carpeta de documentos que había preparado la noche anterior con todo cuidado. Hoy sería su primer día como auxiliar de mantenimiento, pero Antonio sabía que tenía mucho más que ofrecer de lo que el puesto sugería. Cuando pasó por la portería, el guardia apenas levantó los ojos. «¿Documentos?», murmuró sin interés. Antonio entregó su tarjeta de trabajo nueva, que aún tenía el olor de papel recién impreso. Era extraño comenzar una nueva profesión en esta etapa de la vida, pero estaba decidido a probar que aún tenía valor. El pasillo que llevaba al sector de mantenimiento era largo y lleno de máquinas ruidosas. Antonio observaba todo con atención, reconociendo equipos que conocía como la palma de la mano, motores que ya había desarmado y armado cientos de veces en una época que parecía haber quedado atrás para siempre. «Usted debe ser el nuevo auxiliar», dijo una voz detrás de él. Antonio se volteó y vio a un joven ingeniero acercándose, tablet en la mano, expresión de quien tenía cosas más importantes que hacer. «Soy Bruno, ingeniero responsable del sector». «Antonio Silva, mucho gusto conocerlo», respondió el anciano, extendiendo la mano con educación. Bruno la estrechó rápidamente, ya mirando hacia otro lugar. «Mire, voy a ser directo con usted. No sé qué criterio usaron para contratar a alguien de su edad, pero aquí las cosas funcionan de forma moderna. Tenemos sistemas computarizados, tecnología de punta. Espero que pueda seguir el ritmo». La frase dolió más de lo que Antonio esperaba. Simplemente la sintió en silencio, tragándose el orgullo que insistía en manifestarse. Necesitaba ese empleo. Necesitaba probar para sí mismo que aún tenía utilidad. Caminando por la nave principal, pasaron por un grupo de 3 jóvenes ingenieros reunidos alrededor de un escritorio portátil. Cuando vieron a Antonio, uno de ellos susurró algo a los otros que comenzaron a reír bajito. «Muchachos», Bruno llamó la atención. «Este es Antonio, nuestro nuevo auxiliar de limpieza y organización». «¿Auxiliar de limpieza?». Mateo, uno de los ingenieros, fingió sorpresa. «Pensé que era consultor senior por la edad». Los otros se rieron de la broma cruel. «Muy gracioso», Bruno respondió sin gracia. «Antonio, estos son Mateo, Gabriel y Leonardo. Ellos te van a explicar cómo mantener el área organizada». Leonardo, el más joven del grupo, miró a Antonio de arriba abajo. «Señor, ¿está seguro de que aguanta el ritmo aquí? Trabajamos duro, no es lugar para descansar». «¿Puedo trabajar?». Antonio respondió simplemente, manteniendo la dignidad, a pesar de la humillación creciente. «¡Qué bueno!». Gabriel se entrometió con ironía. «Porque hay mucho piso que barrer y muchas herramientas que organizar. Espero que no tenga problemas con la espalda». Las risas fueron más fuertes esta vez. Antonio sintió la cara caliente, pero permaneció callado.
había enfrentado situaciones peores en la vida, mucho peores. Bruno le mostró a Antonio un armario con materiales de limpieza y una escoba. Su función es mantener todo limpio y organizado. Los ingenieros no pueden perder tiempo buscando herramientas o pisando suciedad. «Entendido», Antonio dijo tomando la escoba. Era humillante, pero haría el trabajo de la mejor forma posible. Siempre hizo todo con perfección. No iba a ser diferente ahora. Mientras comenzaba a barrer, oía las conversaciones de los jóvenes ingenieros. Hablaban de proyectos complejos, de motores importados, de tecnologías que él conocía mejor que cualquiera de ellos, pero para ellos él era solo el viejo de la limpieza. «Cuidado ahí, señor», Mateo dijo cuando Antonio pasó cerca del banco donde trabajaban. «Estas piezas cuestan más que su salario de un año». Antonio miró las piezas e inmediatamente reconoció un componente de motor diésel que estaba montado de forma incorrecta. La instalación estaba mal. Iba a causar vibración excesiva y desgaste prematuro. Pero, ¿quién era él para decir algo? «Disculpe», murmuró, continuando con la limpieza. El día pasó lentamente. Antonio barrió, organizó herramientas, limpió bancos, siempre observando el trabajo de los ingenieros. Veía errores pequeños, procedimientos que podrían ser optimizados, soluciones más simples para problemas que ellos complicaban, pero permanecía en silencio. A la hora del almuerzo, se sentó solo en el comedor. Los ingenieros ocupaban una mesa del otro lado, riendo y hablando fuerte sobre sus proyectos. Antonio comió su lonchera sencilla, pensando en todos los motores que ya había arreglado, todas las innovaciones que ya había creado, toda la experiencia que estaba siendo desperdiciada ahí. Cuando regresó del almuerzo, encontró la fábrica en pánico total. El motor principal, responsable de toda la producción del sector, había dejado de funcionar. Era una máquina gigantesca, importada, que movía toda la línea de ensamble. «¡Esto es un desastre!», Bruno gritaba por teléfono. «Toda la producción paró. Necesitamos resolver esto ahora». Mateo, Gabriel y Leonardo estaban todos alrededor del motor, tablets y manuales esparcidos por el piso. Sus expresiones de confianza se habían transformado en desesperación pura. El ruido constante de la fábrica había dado lugar a un silencio aterrador. «¿Ya intentaron encenderlo de nuevo?», preguntó Gabriel, sudando frío. «Claro que sí, Leonardo», respondió irritado. «Intentamos todo lo que está en el manual. El problema es más grave». Antonio se acercó discretamente, fingiendo organizar herramientas en un banco cercano. Miró el motor e inmediatamente identificó señales reveladoras del problema. La forma como el aceite se escurría, el olor específico en el aire, el tipo de ruido que había hecho antes de parar. Conocía esos síntomas como conocía las líneas de su propia mano. «Llama a la gente de asistencia técnica», Bruno ordenó nervioso. «No importa cuánto cueste. Cada minuto parado es pérdida de miles». «Ya llamé», Mateo respondió. «Dijeron que solo pueden venir mañana en la mañana. Tienen que traer piezas especiales de la Ciudad de México». «¿Mañana?», Bruno explotó. «No puede parar la producción hasta mañana. El director nos va a despedir». Antonio siguió observando en silencio. El problema no estaba en las piezas. Era algo mucho más simple, algo que podría resolverse en pocos minutos por alguien que entendiera realmente de motores. Pero, ¿quién iba a escuchar a un viejo auxiliar de limpieza? Intentaron verificar el sistema de lubricación. Gabriel sugirió desesperado.
Ya verificamos todo. Leonardo rebatió. Está funcionando normal. Y el sistema eléctrico también normal. Antonio sabía exactamente dónde estaba el problema. Sabía cómo resolverlo. Sabía que no necesitaba esperar asistencia técnica, ni traer piezas de la Ciudad de México, pero también sabía que si ofrecía ayuda, solo iba a conseguir más humillación. «Voy a tener que llamar al director», Bruno dijo derrotado. «Voy a tener que explicar que nuestro equipo de ingenieros no puede arreglar un motor». Los jóvenes ingenieros se miraron entre sí, el pánico estampado en la cara. Sus carreras estaban en juego. La reputación de ellos estaba siendo destruida a cada minuto que pasaba. Antonio terminó de organizar las herramientas y se alejó. El corazón pesado. Tenía en las manos la solución para el problema de ellos, pero nadie estaba interesado en la opinión de un viejo que vino a barrer el piso. El sonido de los teléfonos sonando se escuchaba por toda la fábrica parada. Empleados preocupados se aglomeraban en grupos, susurrando sobre despidos y cierre de sectores. Y ahí estaba él, invisible para todos, cargando décadas de conocimiento que podrían salvar esa situación en minutos. Antonio guardó la escoba en el armario y miró una vez más al motor parado. Mañana sería otro día. Tal vez mañana alguien estaría dispuesto a escuchar lo que un viejo auxiliar de limpieza tenía que decir. Esa noche, Antonio llegó a casa con el corazón pesado y la espalda adolorida. Su pequeña casa en las afueras de la ciudad era sencilla, pero organizada con el mismo esmero que aplicaba a todo en la vida. Se sentó en el sillón desgastado de la sala y miró la fotografía empolvada encima de la televisión vieja. Era una foto de él cuando joven, vistiendo overol de mecánico, sonriendo al lado de un motor gigantesco que había acabado de arreglar. En esa época, él era conocido como el prodigio de la mecánica industrial. Las empresas peleaban para tenerlo en sus equipos. Su reputación atravesaba estados enteros. «Como todo cambió», murmuró para sí mismo, tomando la foto con cuidado. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos regresaran. Décadas atrás, cuando aún era un joven lleno de sueños y energía, Antonio Silva era considerado un genio de los motores. No había máquina que no pudiera arreglar. No había problema que resistiera a su conocimiento. A los pocos años de profesión, ya era buscado por los empresarios más grandes del país. Se acordó del día en que recibió su primer gran reconocimiento. Una fábrica de automóviles había importado una línea de producción revolucionaria de Alemania, pero los motores principales presentaban fallas que ni los técnicos europeos podían resolver. Llamaron a Antonio como última esperanza. Cuando llegó a la fábrica, encontró un equipo de ingenieros alemanes completamente perdidos. Máquinas que costaban millones paradas por semanas. El director de la empresa estaba desesperado, viendo su inversión convertirse en pérdida cada día que pasaba. Antonio estudió los motores por algunas horas, analizando cada componente, cada sistema, cada detalle. Mientras los técnicos extranjeros discutían teorías complejas y consultaban manuales enormes, él simplemente observaba y escuchaba. Los motores le hablaban de una forma que nadie más podía entender. La solución que encontró fue tan simple que dejó a todos boquiabiertos. Un pequeño ajuste en el calibraje, una modificación mínima en el sistema de alimentación. En 2 horas, toda la línea de producción estaba funcionando perfectamente. Los alemanes no podían creer que un joven mexicano había resuelto en horas
lo que ellos no pudieron en semanas. Ese fue solo el comienzo. Su fama se esparció rápidamente por el sector industrial. Empresas de todo el país comenzaron a buscarlo para resolver problemas que parecían imposibles. Antonio viajaba constantemente, de fábrica en fábrica, salvando producciones enteras con su conocimiento extraordinario. Creó innovaciones que revolucionaron la industria mexicana. Desarrolló sistemas de motores más eficientes. Ahorró millones en combustible para grandes empresas. Aumentó la productividad de decenas de fábricas. Su nombre era respetado y admirado en todos los círculos industriales del país. Se casó con Elena, una maestra dulce que entendía su pasión por los motores y apoyaba sus sueños. Tuvieron una hija, Isabela, que creció oyendo el ruido de herramientas y oliendo aceite diésel, como otros oyen música clásica. Era una familia feliz, próspera, llena de planes para el futuro. Antonio estaba en la cima de la carrera cuando la tragedia cambió todo. Elena descubrió una condición delicada que requería cuidados constantes. Los médicos fueron claros. Ella necesitaba atención integral, tratamientos caros, acompañamiento médico permanente. No había tiempo para viajes, para proyectos que demandaban meses lejos de casa. Sin dudar, Antonio abandonó la carrera que tanto amaba. Rechazó contratos millonarios, canceló proyectos importantes, dijo no a oportunidades que otros matarían por tener. Su familia venía primero. Elena lo necesitaba, y él estaría ahí. Vendió el taller próspero que había construido. Vendió equipos caros. Liquidó inversiones. Todo para pagar los tratamientos de Elena y mantener a la familia. Aceptó empleos sencillos, trabajos manuales, cualquier cosa que le permitiera quedarse cerca de casa y cuidar a la esposa. Se volvió chofer de camión, después portero, trabajó en almacenes, hizo entregas. Su reputación en la industria fue siendo olvidada poco a poco. La gente dejó de buscarlo. Nuevos técnicos ocuparon su espacio. Su genialidad fue siendo borrada por el tiempo y la ausencia. Elena luchó valientemente, but después de años de tratamientos intensivos, acabó partiéndose. Antonio quedó destrozado, solo con Isabela adolescente, sin dinero, sin perspectivas. La hija consiguió una beca de estudios y se mudó a otra ciudad para estudiar medicina. Quería ayudar a personas como su madre había sido ayudada. Antonio quedó solo en una casa vacía, trabajando en empleos que no desafiaban ni una décima parte de su capacidad. Los años pasaron lentamente, monótonos, sin brillo. El hombre que un día fue considerado genio de la mecánica, ahora empacaba productos en un supermercado, cargaba cajas en un almacén, hacía trabajos que cualquiera podría hacer. Pero por dentro, su amor por los motores nunca murió. En las horas libres arreglaba carros de los vecinos, ayudaba a mecánicos locales con problemas complejos. Mantenía vivo el conocimiento que había acumulado en una vida entera dedicada a la profesión. Era como un músico virtuoso tocando para públicos vacíos. Isabela se graduó doctora y consiguió un empleo en otro estado. Llamaba todas las semanas preocupada por el padre, pero él siempre decía que estaba bien. No quería ser carga en la vida de la hija, que tenía tanto potencial por delante. Ella merecía volar alto, sin preocuparse por un padre que había escogido una vida sencilla. Pero recientemente, algo dentro de Antonio comenzó a despertar nuevamente. Tal vez fuera la soledad, tal vez fuera la sensación de que estaba desperdiciando sus últimos años productivos.
comenzó a sentir falta del olor de aceite de motor, del ruido de engranajes funcionando perfectamente, de la satisfacción de resolver problemas que parecían imposibles. Fue cuando vio el anuncio de las industrias metalúrgicas mexicanas buscando auxiliar de mantenimiento. No era la posición que merecía, no reflejaba su verdadera capacidad, pero era una oportunidad de volver a estar cerca de lo que siempre amó. Decidió aplicar, omitiendo a propósito su experiencia real en el currículum. Sabía que si contaba toda la verdad, o no le creerían, o crearían expectativas que podrían asustarlo. Había estado tanto tiempo lejos de la profesión que tenía miedo de haber perdido la habilidad. Prefería comenzar despacio, probar su valor gradualmente, reconquistar la confianza que había perdido a lo largo de los años. En el primer día de trabajo, cuando los jóvenes ingenieros se burlaron de él, Antonio sintió una mezcla de dolor e ironía. Ahí estaban muchachos que probablemente ni soñaban cuando él estaba revolucionando la industria mexicana. Estaban tratando como inútil al hombre que ya había resuelto problemas que ellos ni podían imaginar, pero no guardaba rencor. Entendía que para ellos él era apenas un anciano intentando trabajar en un área para la cual parecía no tener calificación. ¿Cómo podrían saber que aquellas manos callosas ya habían creado innovaciones que cambiaron fábricas enteras? Cuando vio el motor principal descompuesto y toda la producción parada, sintió el corazón acelerar por primera vez en años. Reconoció inmediatamente el tipo de falla. Sabía exactamente dónde estaba el problema. Conocía la solución como si fuera receta de cocina. Era un problema que ya había enfrentado decenas de veces a lo largo de la carrera, pero también sabía que nadie daría oídos a un auxiliar de limpieza. Necesitaba encontrar una forma de ayudar sin parecer presuntuoso, sin crear incomodidad para los jóvenes ingenieros que estaban claramente en pánico. Se levantó del sillón y fue hasta un baúl viejo en el cuarto. Ahí, dentro, guardadas cuidadosamente, estaban sus herramientas especiales, llaves que había usado en proyectos históricos, instrumentos de precisión que conocía como extensiones de sus propias manos. Hacía años que no las tocaba, but estaban impecablemente conservadas. Tomó una llave inglesa antigua, desgastada por el uso, que había sido compañera en cientos de arreglos. Sintió el peso familiar en la mano, la textura conocida del metal. Era como reencontrar a un amigo querido después de una larga separación. Mañana, dijo a la fotografía en la mesa, mañana voy a mostrar de lo que aún soy capaz. Sabía que sería arriesgado. Si intentaba ayudar y fallaba, sería humillación definitiva. Pero si lograba resolver el problema que tenía a todo el equipo de ingeniería en desesperación, tal vez reconquistaría un poco del respeto que había perdido a lo largo de los años. Isabela llamó esa noche, como hacía toda semana. ¿Cómo fue el primer día en el nuevo empleo, papá? Fue interesante, hija. Muy interesante. ¿Te está gustando? Antonio miró las herramientas esparcidas en la cama, la foto de él joven al lado del motor arreglado, toda la historia de una vida dedicada a la mecánica. Estoy regresando a casa, dijo con una sonrisa que ella no podía ver por teléfono. ¿Cómo así, papá? Estoy regresando al lugar donde siempre pertenecí. El segundo día en la fábrica comenzó con una atmósfera completamente diferente. Antonio llegó temprano, pero el ambiente que encontró estaba cargado de tensión y desesperación.
Empleados susurraban en grupos, caras preocupadas, miradas ansiosas dirigidas hacia el motor gigantesco que continuaba parado como un monstruo de hierro muerto. Bruno estaba al teléfono desde temprano, la voz cada vez más alterada con cada llamada. ¿Cómo que solo la próxima semana? No. Ustedes no entienden la gravedad de la situación. Toda la producción está parada. Antonio tomó su escoba y comenzó a trabajar, pero mantenía los oídos atentos a cada conversación. Mateo estaba sentado en un banco, sosteniendo la cabeza con las manos, completamente derrotado. Gabriel caminaba de un lado para otro, nervioso, mientras Leonardo hojeaba manuales técnicos con desesperación creciente. «Mi carrera se acabó», Mateo murmuró a los colegas. «Si no resolvemos esto pronto, vamos a ser despedidos todos». «Calma», Gabriel trató de tranquilizar, pero su propia voz temblaba. «Todavía viene la asistencia técnica hoy. La asistencia técnica que cuesta una fortuna y no garantiza que va a resolver». Leonardo rebatió amargado. «¿Y si ellos tampoco pueden?» Antonio siguió barriendo, pero cada palabra dolía en el pecho. Conocía exactamente el tipo de problema que ese motor estaba enfrentando. Era algo que podría resolver con los ojos cerrados, pero ahí estaba invisible, mientras jóvenes talentosos veían sus carreras amenazadas por algo tan simple. Alrededor del mediodía, 2 carros lujosos se estacionaron enfrente de la fábrica. Bajaron 4 hombres vestidos, impecablemente, cargando maletas de equipos carísimos y tablets de última generación. Era el equipo de consultores externos que la empresa había contratado en desesperación. «Llegaron los especialistas», Bruno anunció aliviado, corriendo para recibirlos en la entrada. El líder del equipo era Rodrigo Méndez, un consultor renombrado que cobraba valores astronómicos por hora de trabajo. Cabellos perfectamente peinados, lentes de marca, toda la postura de quien estaba acostumbrado a ser tratado como salvador en situaciones imposibles. «Señor Bruno, vamos a resolver esto rápidamente», Rodrigo dijo con confianza excesiva. «Nuestro equipo ya resolvió casos similares en multinacionales. Este motor no será problema, gracias a Dios». Bruno suspiró aliviado. «Ustedes son nuestra última esperanza». El equipo de consultores se acercó al motor con toda la pompa y circunstancia. Esparcieron equipos electrónicos alrededor de la máquina, conectaron cables y sensores, encendieron computadoras, portátiles que comenzaron a hacer análisis complejos. Todo muy impresionante, muy tecnológico, muy caro. Antonio observaba de lejos, fingiendo organizar herramientas en un banco cercano. Veía a los consultores haciendo procedimientos elaborados, pruebas sofisticadas, análisis que tomaban horas para mostrar resultados obvios. Estaban buscando en el lugar equivocado, usando métodos complicados para un problema simple. «El sistema electrónico está funcionando perfectamente», anunció Claudio, uno de los consultores, después de 2 horas de trabajo. «¿Y la parte hidráulica?», preguntó Rodrigo. «También normal», respondió Marcelo, otro miembro del equipo. «Presión ideal, flujo dentro de los parámetros». «Entonces, el problema debe estar en el sistema de combustión», concluyó Rodrigo, pareciendo conocedor. «Vamos a hacer un análisis completo de los inyectores». Antonio movió la cabeza discretamente. Estaban perdiendo tiempo con sistemas que funcionaban perfectamente, ignorando el verdadero problema que era gritante para quien tenía experiencia real. Pero, ¿quién era él para interferir en una consultoría que costaba miles por hora? Las horas pasaron lentamente.
El equipo de consultores desarmó piezas que no necesitaban ser desarmadas. Probó componentes que estaban funcionando normalmente. Creó diagnósticos complicados para un problema que requería solución simple. Bruno acompañaba todo nervioso, viendo el valor de la consultoría subir cada minuto sin resultados concretos. Encontramos algunas irregularidades menores. Rodrigo anunció al final de la tarde, tratando de justificar el trabajo del día. Vamos a necesitar traer equipos más específicos mañana. ¿Mañana? Bruno explotó. ¿No pueden resolver hoy? Desafortunadamente no. El problema es más complejo de lo que imaginábamos. Vamos a necesitar más tiempo y recursos. Pero recursos significa más costos. Obviamente, la calidad tiene precio. Bruno estaba desesperado. Cada día de producción parada, la empresa perdía una fortuna. Cada hora que pasaba, su posición en la empresa se veía más amenazada. Y ahora los consultores especialistas estaban diciendo que necesitaban aún más tiempo y dinero. Mateo, Gabriel y Leonardo estaban en el fondo del hoyo. Habían apostado todas las fichas al equipo de consultores y ahora descubrían que ni los especialistas más caros tenían solución inmediata. Sus carreras estaban realmente en peligro. «Esto es una pesadilla», Gabriel murmuró derrotado. «Ni los mejores consultores del país pueden resolver». «Tal vez el motor esté realmente con defecto grave», Leonardo dijo sin esperanza. «Tal vez necesite ser reemplazado completamente». «Reemplazar costaría millones», Mateo completó sombrío. «La empresa nunca va a aceptar eso. Van a preferir despedir a todo el mundo». Antonio siguió trabajando en silencio, organizando herramientas con movimientos automáticos mientras su mente hervía. Veía a jóvenes talentos siendo destruidos por un problema que él podría resolver en minutos. Veía una empresa entera sufriendo pérdidas enormes por algo tan simple que dolía ver. Al final del horario, los consultores se fueron, prometiendo volver al día siguiente con equipos aún más sofisticados. Bruno se quedó en la oficina haciendo llamadas desesperadas a la dirección, tratando de explicar por qué la situación aún no había sido resuelta. Los jóvenes ingenieros se reunieron en una mesa del comedor, derrotados, conversando en susurros sobre las consecuencias del fracaso. Algunos empleados de la producción pasaban por ellos, lanzando miradas de desaprobación, sabiendo que sus empleos también estaban en riesgo. Antonio terminó su limpieza y estaba guardando los materiales cuando oyó una conversación que cambió todo. Dos operarios veteranos conversaban cerca del motor parado. «¿Sabe lo que me da coraje?», dijo Joaquín, un empleado con décadas de experiencia. «Gastan fortunas con consultores externos y no preguntan nada a quien trabaja aquí hace años». «Es verdad», concordó Sebastián, otro veterano. «Nosotros conocemos esta máquina como nadie. Ya la vimos funcionar en todas las situaciones. Me acuerdo cuando tuvimos un problema parecido hace algunos años. El técnico viejo que trabajaba aquí lo resolvió rapidito. Era algo simple, pero los ingenieros tampoco podían descubrir». «¿Qué técnico era ese?» «No me acuerdo el nombre. Un señor experimentado que entendía de motores como nadie. Lástima que se jubiló». Antonio se acercó a los dos hombres, despacio, el corazón acelerado. Era ahora o nunca. Tenía que tomar una decisión que podría cambiar todo o destruir de vez su dignidad. «Con permiso», dijo suavemente. «¿Puedo hacer una pregunta?» Los dos operarios se voltearon sorprendidos. «Claro, señor Antonio». «¿Ustedes creen que el problema de ese motor
¿Es realmente tan complicado? Joaquín rió amargo. Complicado para quien entiende de motor de verdad. Apuesto que es cosa simple, pero ¿quién nos va a escuchar? ¿Y si alguien que entiende realmente de motores lo mirara? Antonio preguntó cuidadosamente. Sería excelente, Sebastián respondió. Pero, ¿dónde encontrar a alguien así? Los consultores son famosos, pero parece que nunca se ensuciaron las manos de verdad. Antonio respiró hondo. Era el momento de dar el primer paso para salir de las sombras. ¿Puedo darle una mirada al motor? Los dos operarios se miraron, sorprendidos. ¿Usted entiende de mecánica? Entiendo un poco. ¿Un poco? Joaquín preguntó curioso. ¿Trabajó con motores antes? Antonio dudó. Contar toda la verdad sería muy arriesgado, pero no podía más quedarse parado viendo esa situación. Trabajé sí, hace mucho tiempo. Entonces, ahí está. Sebastián apuntó hacia el motor gigantesco. Si usted logra descubrir lo que esos consultores caros no pudieron, va a ser el héroe de la fábrica. Antonio se acercó al motor, parado con pasos cuidadosos. Había semanas que no estaba tan cerca de una máquina de ese porte, pero era como reencontrar a un amor antiguo. Sus sentidos despertaron inmediatamente, reconociendo cada sonido, cada olor, cada detalle revelador. Pasó las manos por la superficie del motor, sintiendo las vibraciones residuales, observando marcas de aceite, analizando señales que solo décadas de experiencia sabían interpretar. En pocos minutos tuvo certeza absoluta del diagnóstico. ¿Encontró algo? Joaquín preguntó ansioso. Antonio se volteó con una sonrisa discreta. Encontré. ¿En serio? ¿Qué es? Es algo muy simple, en realidad, pero voy a necesitar algunas herramientas específicas. ¿Usted puede arreglarlo? Antonio miró el motor una última vez. Después, a los dos operarios que lo observaban con esperanza creciente. Puedo, pero hay un problema. ¿Cuál? Nadie va a creer que un auxiliar de limpieza puede resolver lo que consultores famosos no pudieron. Sebastián se rió. Deje eso con nosotros. Si usted realmente logra arreglar, nosotros hacemos que todo el mundo crea. Era la oportunidad que Antonio esperaba, la oportunidad de probar que aún tenía valor, que su experiencia no había sido perdida con el tiempo, pero también era un riesgo enorme. Si fallaba, sería la humillación definitiva. Está bien, dijo finalmente. Mañana en la mañana, antes de que lleguen los consultores, les muestro cómo resolver esto. Los dos operarios se miraron emocionados. Finalmente, alguien que parecía tener confianza real, no solo teorías complicadas. Vamos a avisar a la gente, Joaquín dijo animado. Todo el mundo va a querer ver esto. Cuando Antonio salió de la fábrica esa noche, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que no experimentaba en años. Mañana sería el día que cambiaría todo. O probaría que aún era el genio que un día fue, o descubriría que el tiempo había llevado su habilidad para siempre. Pero en el fondo del corazón, cuando cerró los ojos y recordó la sensación de tocar ese motor, sabía exactamente lo que iba a pasar. Algunos talentos nunca se pierden, solo se quedan dormidos, esperando la oportunidad correcta para despertar. La madrugada llegó despacio para Antonio, que apenas pudo dormir pensando en lo que estaba a punto de hacer. Se levantó antes de que saliera el sol, se bañó cuidadosamente, se puso su mejor ropa de trabajo y separó algunas herramientas especiales que había guardado en el baúl. Sus manos temblaban ligeramente, no de nerviosismo,
sino de una emoción que no sentía en décadas. Llegó a la fábrica 1 hora antes de que comenzara el horario. Joaquín y Sebastián ya estaban ahí esperando, acompañados de otros operarios veteranos que habían sido avisados sobre lo que iba a pasar. El murmullo era contenido, pero la expectativa estaba en el aire como electricidad antes de la tormenta. «Señor Antonio», Joaquín se acercó animado. «Traje las herramientas que usted pidió». «Perfecto», Antonio respondió, examinando los instrumentos. «Ahora necesito darle una mirada más detallada al motor antes de que llegue todo el mundo». Se acercó a la máquina, gigantesca con reverencia, como quien se acerca a un altar sagrado. Sus manos expertas comenzaron a recorrer cada componente, cada conexión, cada detalle que contaba una historia para quien sabía interpretarla. El silencio alrededor era absoluto, todos observando a ese hombre sencillo trabajar con una confianza que contrastaba completamente con su posición en la empresa. En 15 minutos, Antonio tuvo la confirmación definitiva de lo que ya sospechaba. El problema estaba exactamente donde imaginaba, un lugar que los consultores ni habían examinado bien. Era una falla simple, pero que requería conocimiento práctico para ser identificada. Sonrió discretamente, sintiendo la satisfacción familiar de un diagnóstico correcto. ¿Encontró? Sebastián preguntó ansioso. «Encontré. Es exactamente lo que pensé». «¿Puede arreglarlo?» «Puedo, pero va a haber problemas cuando llegue la gente». En ese momento, las luces principales de la fábrica se encendieron y los primeros empleados comenzaron a llegar al horario. Bruno entró corriendo, ya al teléfono, discutiendo con alguien sobre los costos crecientes de la consultoría. Los jóvenes ingenieros llegaron con la cabeza baja, sabiendo que enfrentarían otro día de fracaso y humillación. «Buenos días, señor Bruno». Joaquín se acercó al gerente con determinación. «Necesitamos hablar con usted sobre el motor». «¿Hablar de qué?» Bruno respondió irritado. «Los consultores llegan en un rato para continuar el trabajo. Es sobre eso que queremos hablar. Tenemos a alguien aquí que puede resolver el problema». Bruno paró de caminar y miró a Joaquín como si hubiera enloquecido. «¿Alguien aquí? ¿Quién?» «El señor Antonio». Bruno buscó con los ojos hasta encontrar a Antonio parado cerca del motor. Herramientas en la mano, postura confiada que no combinaba con el auxiliar de limpieza que conocía. «¿Estás bromeando conmigo?» «No estoy». Él analizó el motor y dijo que sabe cuál es el problema. «Joaquín, no tengo tiempo para bromas. Tenemos una situación seria aquí». «Es exactamente por eso que estoy hablando. Si él logra resolver, economizamos tiempo y dinero». Mateo, Gabriel y Leonardo se acercaron curiosos, oyendo la conversación que parecía absurda. El auxiliar de limpieza que habían humillado ahora estaba siendo presentado como posible solución para el problema que ni consultores especialistas podían resolver. «Esto es ridículo», Mateo murmuró a Gabriel. «El viejo apenas sabe leer, menos arreglar un motor de esos. Déjalo intentar». Gabriel respondió escéptico. «Cuando falle, por lo menos vamos a tener una buena historia que contar». Bruno se acercó a Antonio, visiblemente incómodo por la situación. «Señor Antonio, Joaquín está diciendo que usted entiende de motores». «Entiendo un poco», Antonio respondió modestamente. «¿Un poco? ¿Usted cree que puede resolver lo que un equipo de consultores especialistas no pudo? ¿Puedo intentar?» «¿Intentar?» Bruno explotó. «Señor Antonio, con todo respeto, esto no.
Es broma. Ese motor vale millones. Toda la producción depende de él. No es lugar para experimentos. Entiendo su preocupación, Antonio dijo calmadamente. Pero, ¿qué tienen que perder? Los consultores ya fracasaron 2 veces. Van a gastar otro día y más dinero sin garantía alguna. Y usted garantiza que puede arreglarlo. Garantizo que sé cuál es el problema y sé cómo resolverlo. Leonardo se metió en la conversación con ironía mal disimulada. Señor Antonio, usted trabaja en limpieza. ¿Cómo puede saber más que ingenieros graduados? No sé más que ustedes, Antonio respondió humildemente. Solo tengo experiencia práctica con este tipo de motor. ¿Qué experiencia? Mateo desafió. ¿Trabajó donde antes? Antonio dudó. Contar la verdad completa aún era muy arriesgado. Trabajé en talleres, algunas fábricas. Ya vi este tipo de problema antes. En talleres de fondo de patio. Gabriel se rió. Señor, esto aquí es tecnología de punta, no un suru viejo. La provocación dolió, pero Antonio mantuvo la calma. Sabía que necesitaba probar con acciones, no con palabras. Si me permiten, puedo mostrar cuál es el problema en 5 minutos. ¿5 minutos? Bruno repitió incrédulo. Los consultores pasaron 2 días analizando. A veces, la experiencia práctica enseña atajos que la teoría no muestra. En ese momento, los carros de los consultores se estacionaron enfrente de la fábrica. Rodrigo y su equipo bajaron cargando aún más equipos, listos para otro día de análisis caros e ineficaces. «Listo». Bruno suspiró aliviado. Llegaron los profesionales de verdad. «Señor Antonio, agradezco la intención, pero vamos a dejar esto para quien entiende». «Esperen». Joaquín intercedió. «¿Por qué no hacemos una apuesta?» «¿Qué apuesta?». Bruno preguntó desconfiado. «Si el señor Antonio logra identificar y resolver el problema antes que los consultores, ustedes reconocen que lo juzgaron mal. Y si no puede, entonces él admite que habló más de lo que sabía y pide disculpas». Bruno miró a Antonio, después a los jóvenes ingenieros, después a los operarios que lo rodeaban con expectativa. La situación se estaba volviendo incómoda, pero tal vez fuera una forma de terminar esa discusión absurda de una vez por todas. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición. Si usted falla, además de pedir disculpas, va a ser transferido a otro sector, lejos de los equipos». Antonio sintió el peso de la apuesta. Era todo o nada. Éxito significaría reconocimiento y respeto. Fracaso significaría humillación definitiva y pérdida del trabajo que había conseguido con tanta dificultad. «Acepto», dijo con voz firme. «¿Acepta?». Mateo preguntó sorprendido. «Señor, ¿está seguro de lo que está haciendo?». «Estoy seguro». Rodrigo y su equipo entraron a la fábrica en ese momento, encontrando una multitud reunida alrededor del motor parado. Al consultor no le gustó nada la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó autoritativo. «Tenemos una situación interesante», Bruno explicó, incómodo. «Un empleado nuestro dice que puede resolver el problema del motor». Rodrigo miró a Antonio de arriba abajo, vio a un hombre sencillo con herramientas básicas y soltó una risa burlona. «¿Este señor? ¿En serio?». «Muy en serio», Joaquín respondió desafiante. «Mire», Rodrigo dijo condescendiente. «Yo respeto la experiencia de mecánicos más viejos, pero este motor tiene tecnología que requiere conocimiento específico. No es cualquier persona que puede tocar». «Entonces vamos a ver». Sebastián se metió. «Si usted es tan experto, ¿por qué no pudo resolver en 2 días?». La pregunta tomó a Rodrigo desprevenido. Su arrogancia vaciló por un segundo
antes de retomar la compostura. Motores así requieren análisis meticulosos. No se arreglan a base de corazonadas. Nadie habló de corazonadas. Antonio dijo calmadamente: hablé de experiencia. ¿Qué experiencia tiene usted con motores industriales? Antonio miró alrededor. Vio todos los ojos fijos en él. Sintió el peso de la expectativa de decenas de personas. Era el momento de comenzar a mostrar quién realmente era. Más de la que se imagina, respondió con una confianza que hizo a Rodrigo fruncir el ceño. Entonces pruébelo. El consultor desafió. Si usted es tan experimentado, muestre cuál es el problema. ¿Puedo mirar el motor? Claro, pero cuando falle, quiero que admita que estaba fanfarroneando. Antonio se acercó al motor bajo miradas tensas de toda la fábrica. Empleados pararon sus actividades para ver. Gerentes bajaron de sus oficinas. Hasta el director de la empresa apareció para ver qué estaba causando tanto alboroto. Puso las manos en el motor y cerró los ojos por algunos segundos, sintiendo las vibraciones, oyendo los ruidos internos, conectándose con la máquina de una forma que solo décadas de experiencia permitían. Después, abrió los ojos y comenzó a trabajar. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica, removiendo tapas, verificando conexiones, siguiendo una lógica que parecía invisible para todos los demás. En 3 minutos localizó exactamente lo que buscaba. Aquí, dijo apuntando a un componente específico. El problema está aquí. Rodrigo se acercó escéptico. Ahí, imposible. Ya verificamos esa parte. Verificaron superficialmente. El problema no está en el componente en sí, está en la forma como fue calibrado. ¿Calibraje? Pero los parámetros están todos dentro de las especificaciones. Están dentro de las especificaciones estándar. Antonio explicó, pacientemente. Pero este motor específico tiene una particularidad que requiere calibraje diferente. ¿Qué particularidad? Antonio mostró una pequeña marca en el chasis del motor, casi imperceptible, que indicaba una versión específica de la máquina. Este es un modelo modificado para condiciones tropicales. El calibraje tiene que tomar en cuenta la humedad y temperatura local. Rodrigo miró la marca, consultó sus manuales y su expresión cambió completamente. Antonio tenía razón. Era un detalle que habían ignorado completamente. ¿Cómo sabía eso?, preguntó admirado. ¿Experiencia? Antonio respondió simplemente. Ya trabajé con este modelo específico antes. La multitud alrededor contenía la respiración. El consultor famoso estaba siendo superado por un auxiliar de limpieza. La situación era surrealista. ¿Puede hacer la recalibración?, Bruno preguntó ansioso. Puedo, pero voy a necesitar algunas herramientas específicas. ¿Qué herramientas? Antonio abrió su maleta de inocentes herramientas antiguas y retiró instrumentos que hicieron a Rodrigo abrir los ojos. No eran herramientas comunes, eran instrumentos de precisión, algunos claramente modificados artesanalmente, otros que parecían haber sido hechos bajo medida. ¿Dónde consiguió estas herramientas?, Rodrigo preguntó impresionado. Algunas las compré, otras las hice yo mismo a lo largo de los años. ¿Usted las hizo? Estas herramientas deben costar una fortuna. Para quien sabe usarlas, no tienen precio. Antonio comenzó el trabajo de recalibración. Cada movimiento era preciso, confiado, fruto de décadas de experiencia práctica. Ajustó parámetros que ni los consultores sabían que existían. Hizo modificaciones mínimas que requerían conocimiento profundo de la máquina,
En 20 minutos terminó el trabajo. «Listo», dijo simplemente. «¿Listo?», Gabriel preguntó incrédulo. «¿Solo eso?». «Solo eso. Ahora solo hay que encender el motor». Bruno se acercó al panel de control con las manos temblando. Si Antonio tenía razón, su carrera estaba salvada. Si estaba equivocado, tendría que despedir a un empleado por incompetencia y aún lidiar con el motor descompuesto. Apretó el botón de arranque. Por algunos segundos nada pasó. Después, el motor comenzó a ronronear suavemente, ganando fuerza gradualmente hasta llegar al funcionamiento perfecto. El silencio que cayó sobre la fábrica fue ensordecedor. Después, explotó en gritos de celebración, aplausos, abrazos. El motor estaba funcionando. La producción podía regresar. Antonio lo había logrado. Rodrigo miraba el motor funcionando con la expresión de quien no podía creer lo que veía. «Increíble», murmuró. «20 minutos para resolver lo que no pudimos en 2 días». Bruno se acercó a Antonio con lágrimas en los ojos. «Señor Antonio, no sé cómo agradecer. Usted salvó mi empleo, salvó la fábrica. No necesita agradecer. Solo hice mi trabajo». «¿Su trabajo? ¿Quién es usted realmente?». Antonio miró alrededor. Vio todos los ojos fijos en él. Vio respeto donde antes había desdén. Vio admiración donde antes había burla. Era hora de comenzar a revelar la verdad. «Soy apenas alguien que ama los motores», dijo con una sonrisa misteriosa, «y que aún tiene mucho que enseñar». La fábrica explotó en aplausos nuevamente. Antonio había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Pronto todos descubrirían quién era realmente, y ahí sí todo cambiaría para siempre. La noticia de que el motor había sido arreglado por un auxiliar de limpieza se esparció por la fábrica como fuego en pasto seco. Empleados abandonaron sus puestos para ver con sus propios ojos al hombre que había hecho lo imposible. Gerentes bajaron de sus oficinas. Operarios se aglomeraron alrededor del motor, funcionando perfectamente, y susurros de incredulidad resonaban por todos los rincones. Antonio permanecía calmado en el centro del huracán, organizando sus herramientas con la misma meticulosidad de siempre. Pero ahora las miradas dirigidas a él eran completamente diferentes. Donde antes había desprecio, ahora existía curiosidad. Donde antes había burla, ahora crecía un respeto cauteloso. Rodrigo estaba visiblemente perturbado, examinando el motor funcionando como si fuera una aparición sobrenatural. Su equipo de consultores se miraba entre sí avergonzado, tratando de procesar el hecho de que habían sido superados por alguien que ni universidad parecía haber cursado. «Esto es imposible», Claudio murmuró a Marcelo. «¿Cómo supo exactamente dónde estaba el problema?». «¿Y esas herramientas que usó?». Marcelo respondió admirado. «Nunca vi instrumentos de ese tipo. Parecían hechos bajo medida para ese trabajo específico». Bruno se acercó a Antonio con una mezcla de gratitud y curiosidad que no podía esconder más. «Señor Antonio, necesito admitir que estaba completamente equivocado sobre usted». «No se preocupe», Antonio respondió gentilmente. «Las apariencias engañan. Pero ahora estoy curioso. ¿Cómo aprendió tanto sobre motores? ¿Dónde trabajó antes?». Antonio dudó. Sabía que la hora de la verdad se acercaba, pero aún no estaba listo para revelar todo. «Trabajé en varias empresas a lo largo de la vida. Aprendí mucho con cada experiencia». «¿Qué empresas?». «Algunas que probablemente no conoce. Fueron hace mucho tiempo». Mateo se acercó a ellos, claramente incómodo con la situación.
Había pasado años estudiando ingeniería, se enorgullecía de sus conocimientos teóricos y ahora veía a un hombre sin diploma, universitario, resolver en minutos lo que él no pudo en días. «Señor Antonio», dijo tratando de mantener la compostura, «admito que usted nos sorprendió, pero una cosa es arreglar un problema específico, otra es entender realmente cómo funciona el motor». «¿Qué quiere decir con eso?», Joaquín preguntó a la defensiva. «Quiero decir que tal vez fue suerte. Tal vez ya había visto ese problema exacto antes y sabía la solución de memoria». La provocación era clara, pero Antonio no se alteró. «Tiene razón», dijo calmadamente. «Una solución aislada no prueba conocimiento amplio». Gabriel se unió a la conversación, viendo una oportunidad de recuperar algo del prestigio perdido. «Exacto. Cualquier mecánico experimentado puede tener algunas soluciones de memoria». «Entonces, desafíenme», Antonio dijo simplemente. La frase cayó como rayo en medio de la conversación. Todos se voltearon hacia él, sorprendidos. «¿Cómo así?», Leonardo preguntó. «Háganme preguntas sobre motores. Prueben mi conocimiento. Si realmente creen que fue suerte, compruébenlo». Rodrigo se acercó interesado. Su arrogancia había sido herida, pero su curiosidad profesional estaba despierta. «¿Usted está proponiendo una prueba técnica?». «Estoy. Cualquier pregunta sobre motores industriales, sistemas de combustión, calibraje, mantenimiento preventivo, lo que quieran». Bruno miró alrededor, viendo la multitud creciente de empleados que habían parado para ver. La situación se estaba transformando en un espectáculo público. «Señor Antonio, esto no es necesario». «Para mí sí», Antonio respondió con determinación. «Quiero que sepan que no fue suerte». «Acepta, gente», Sebastián gritó de la multitud. «Vamos a ver quién entiende más de motores». La provocación funcionó. Mateo, Gabriel y Leonardo se miraron y aceptaron el desafío. Rodrigo también se unió, viendo una oportunidad de recuperar su reputación perdida. «Muy bien», Gabriel dijo confiado. «Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre combustión estequiométrica y combustión pobre en motores diésel?» Antonio sonrió discretamente. Era una pregunta técnica compleja que requería conocimiento profundo de ingeniería de combustión. Combustión estequiométrica usa la proporción ideal entre aire y combustible para quema completa. Combustión pobre usa exceso de aire, reduciendo emisiones, pero pudiendo causar pérdida de potencia si está mal calibrada. «Correcto», Gabriel admitió sorprendido. «Pero eso cualquiera puede haberlo memorizado. Entonces pregunte algo más específico». Antonio desafió. Leonardo tomó el control. ¿Cómo calcular el torque nominal de un motor basado en el cilindraje y presión media efectiva? Torque igual a presión media efectiva multiplicada por el cilindraje dividido por 4pi para motores de 4 tiempos, dividido por 2pi para motores de 2 tiempos. Antonio respondió instantáneamente. La respuesta estaba correcta y había sido dada sin dudas. Leonardo comenzó a sudar frío. Mateo intentó una pregunta aún más compleja. ¿Cuál es el efecto de la altitud en la potencia de motores aspirados y cómo compensar esa pérdida? A cada 1000 metros de altitud, motores aspirados pierden aproximadamente 10% de la potencia, debido a la reducción de la densidad del aire. Compensación puede hacerse a través de recalibración de la inyección, turbocompresores o modificación de la relación de compresión. Rodrigo estaba impresionado. Las respuestas no solo eran correctas,
Eran precisas y demostraban comprensión profunda de los conceptos. Señor, ¿puedo hacer una pregunta más práctica? Claro. Tenemos un motor que presenta vibración excesiva solo en revoluciones específicas. ¿Cómo diagnosticar y resolver? Antonio cerró los ojos por algunos segundos, como si estuviera visualizando el problema. Vibración en revoluciones específicas indica resonancia. Primero, verificar el balanceado del cigüeñal. Después, alineación de los cilindros. Tensión irregular en los tornillos de Berthet. Fijación y posible armónica en el sistema de transmisión. Solución varía dependiendo de la causa identificada. Específico, Rodrigo murmuró admirado. Muy específico. La multitud alrededor estaba hipnotizada. Empleados que nunca habían prestado atención a discusiones técnicas ahora colgaban de cada palabra, viendo un duelo intelectual que claramente se inclinaba hacia el lado del auxiliar de limpieza. «Mi turno», Antonio dijo suavemente. «Puedo hacerles preguntas a ustedes». Los jóvenes, ingenieros, se miraron nerviosos. No esperaban que el juego se volteara. «Pregunta simple», Antonio continuó. ¿Por qué los motores diésel tienen mayor eficiencia térmica que los motores de gasolina? Gabriel respondió rápidamente. Mayor relación de compresión. Correcto, pero incompleto. ¿Alguien puede complementar? Silencio incómodo. Mayor relación de compresión es parte de la respuesta. Antonio explicó pacientemente. Pero también tenemos combustión por autoignición, que permite mejor control de la quema, menor pérdida de calor por las paredes de los cilindros debido al ciclo más eficiente y propiedades del diésel que permiten extracción más completa de la energía. Rodrigo movió la cabeza impresionado. Usted no solo sabe las respuestas, entiende lo que hay detrás de ellas. Próxima pregunta. Antonio continuó. ¿Cómo determinar el punto ideal de inyección en un motor diésel sin usar equipos electrónicos? Esta vez nadie se arriesgó a responder. Método clásico, Antonio explicó. Es usar análisis auditivo de la combustión, observación del color de los gases de escape, medición manual de la temperatura en diferentes puntos del motor y prueba de respuesta en diferentes cargas. Requiere experiencia práctica, que solo viene con años de trabajo real. La diferencia se estaba volviendo clara para todos. Los ingenieros tenían conocimiento teórico sólido, pero Antonio demostraba una comprensión práctica que solo décadas de experiencia real podían proporcionar. Una última pregunta, dijo Antonio, mirando directamente a los jóvenes. ¿Cuál es el error más común que ingenieros recién graduados cometen al diagnosticar problemas en motores? Mateo trató de responder. ¿Falta de experiencia práctica? Más específico. El error es confiar demasiado en equipos y teoría, olvidándose de usar los propios sentidos. El motor habla con quien sabe escuchar. Vibración, ruido, olor, temperatura, color del escape. Todo eso cuenta una historia, pero solo quien trabajó de verdad con las manos sabe interpretar. La lección dolió, pero fue dada con gentileza. Antonio no estaba humillando a nadie, estaba enseñando. Señor Antonio, Bruno intervino emocionado. Usted no es solo un mecánico experimentado, usted es un maestro. Soy solo alguien que dedicó la vida a entender motores. Antonio respondió modestamente. ¿Dónde aprendió tanto? Rodrigo preguntó con respeto genuino. Antonio miró alrededor, vio cientos de ojos fijos en él. Sintió que el momento de comenzar a revelar la verdad había llegado. Aprendí trabajando, dijo lentamente,
trabajando en lugares donde no había manuales ni computadoras, donde el motor o funcionaba o la producción paraba, donde el error costaba demasiado caro para ser cometido. ¿Qué lugares eran esos? Lugares donde un joven mecánico aprendió que conocimiento teórico sin experiencia práctica es como tener herramientas sin saber usarlas. La respuesta era enigmática, pero cargada de significado. Todos percibían que había mucho más en la historia de Antonio de lo que él estaba revelando. «¡Señor Antonio!». Mateo se acercó humildemente. «Puedo pedir disculpas. Lo juzgué por la apariencia y estaba completamente equivocado». «Puede», Antonio respondió gentilmente, «pero no necesita avergonzarse. Todos cometen ese error alguna vez en la vida». Gabriel y Leonardo también se acercaron para pedir disculpas. Rodrigo le estrechó la mano con respeto genuino. La transformación era completa, de despreciado a respetado, en solo algunas horas. Pero Antonio sabía que aquello era solo el comienzo. Pronto, todos descubrirían quién era realmente, y ahí sí, la verdadera revolución comenzaría. La atmósfera en la fábrica había cambiado completamente. Empleados que antes apenas saludaban a Antonio, ahora se acercaban con respeto genuino, queriendo intercambiar algunas palabras con el hombre que se había vuelto leyenda en cuestión de horas. El motor funcionaba perfectamente. La producción había retomado el ritmo normal, y todos sabían que aquello solo fue posible gracias al conocimiento extraordinario de alguien que juzgaron por las apariencias. Bruno estaba al teléfono con la dirección, relatando los eventos del día con una emoción que no podía disimular. «Sí, señor director, el motor está funcionando perfectamente». «No, señor, no fueron los consultores. Fue un empleado nuestro del sector de mantenimiento». Antonio guardaba sus herramientas especiales en la maleta con el mismo cuidado de siempre. Pero ahora, cada movimiento era observado con fascinación por los jóvenes ingenieros. Mateo se acercó vacilante, claramente curioso sobre aquellos instrumentos únicos. «Señor Antonio, ¿puedo preguntar sobre sus herramientas? Nunca vi algunas de esas». Antonio sonrió discretamente. Era hora de explicar al menos parte de la historia. Algunas las hice a lo largo de los años. Cuando trabajas con motores específicos, a veces necesitas instrumentos que no existen en el mercado. Usted mismo las fabricó. «Sí, esta llave aquí», dijo mostrando un instrumento que parecía común, pero tenía modificaciones sutiles. La adapté para trabajar con motores alemanes de los años 80. La calibración original no servía para nuestras condiciones. Gabriel se unió a la conversación impresionado. «¿Eso requiere conocimiento de metalurgia también? Cuando amas lo que haces, aprendes todo lo que sea necesario para hacerlo bien». Leonardo observaba una herramienta particularmente interesante, con marcas de uso que contaban décadas de trabajo. «Esta debe tener una historia». Antonio tomó el instrumento delicadamente, como quien toca una reliquia sagrada. «Esta herramienta me acompaña desde hace más de 40 años. La usé en el primer motor importante que arreglé solo». «¿40 años?», Mateo repitió impresionado. «¿Usted trabaja con motores desde hace tanto tiempo?» «Desde hace más tiempo aún. Comencé muy joven». Rodrigo se acercó al grupo, su arrogancia anterior completamente reemplazada por curiosidad profesional. «Señor Antonio, ¿puedo hacer una pregunta que me intriga?» «Claro. Usted conocía exactamente el problema de ese motor. No fue diagnóstico, fue reconocimiento. ¿Cómo es eso posible?» La pregunta era perspicaz, y Antonio sabía que no podía evitar más revelar
al menos parte de la verdad. Porque ya trabajé con ese modelo específico antes, varias veces. ¿Dónde? ¿Qué empresa usa ese tipo de motor? Antonio dudó. La hora de la revelación llegaba más rápido de lo esperado. Trabajé en muchas empresas a lo largo de la carrera. Algunas ustedes conocen, otras tal vez no. Bruno terminó la llamada y se acercó al grupo, visiblemente emocionado. Señor Antonio, acabo de hablar con el director general. Él quiere conocerlo personalmente. No es necesario. Sí, es necesario. Usted salvó millones en pérdidas, salvó empleos, salvó la reputación de la empresa. Es lo mínimo que podemos hacer. En ese momento, un hombre elegante de mediana edad entró al galpón acompañado de 2 asistentes. Era Enrique Carvalho, el director general de la empresa, persona acostumbrada a tratar solo con ejecutivos y proveedores importantes. Su presencia en el piso de la fábrica era evento raro que hizo que todos los empleados se enderezaran. ¿Dónde está el hombre que resolvió nuestro problema?, preguntó, mirando alrededor. Bruno apuntó hacia Antonio. Señor director, este es Antonio Silva. Enrique se acercó con pasos decididos, estudiando a ese empleado sencillo que había causado tanto impacto. Señor Antonio, es un placer conocerlo. Bruno me contó sobre su hazaña extraordinaria. Solo hice mi trabajo, señor director. ¿Su trabajo? Enrique rió. Señor, lo que hizo hoy va mucho más allá de cualquier descripción de puesto. Quiero saber más sobre su experiencia. Trabajo con motores desde hace muchos años. ¿En qué empresas? La pregunta directa dejó a Antonio en una encrucijada. Continuar mintiendo sería irrespetuoso con personas que le habían dado una segunda oportunidad, pero revelar la verdad completa aún parecía arriesgado. Trabajé en varias industrias automotrices y metalúrgicas, dijo cuidadosamente. Desarrollo de motores, consultoría técnica, resolución de problemas complejos. Rodrigo se entrometió sorprendido. ¿Usted trabajó como consultor? Trabajé, sí. ¿Para qué empresas? Antonio respiró hondo. Ya no había forma de evitarlo. Para empresas como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, algunas metalúrgicas nacionales y multinacionales. El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Enrique paró de sonreír. Rodrigo abrió los ojos. Los jóvenes ingenieros se miraron incrédulos. Mercedes-Benz. Enrique repitió despacio. ¿Usted trabajó para Mercedes-Benz? Trabajé en proyectos de optimización de motores diésel para condiciones tropicales. ¿Cuándo? Hace algunos años, antes de alejarme del área. Gabriel estaba procesando la información con dificultad. Señor Antonio, ¿usted está diciendo que ya fue consultor de multinacionales? Fui. Entonces, ¿por qué está trabajando como auxiliar de limpieza? La pregunta dolió, pero Antonio sabía que merecía una respuesta honesta. La vida a veces nos obliga a hacer elecciones. Necesité alejarme de la profesión por motivos personales. Cuando decidí regresar, descubrí que el mercado no es gentil con personas de mi edad. Enrique estaba visiblemente conmovido. Señor Antonio, usted está diciendo que tenemos un exconsultor de multinacionales trabajando como auxiliar en nuestra empresa. ¿Está diciendo que perdimos años de conocimiento y experiencia porque juzgamos por las apariencias? Bruno murmuró horrorizado. Mateo se acercó, ahora completamente humilde. Señor Antonio, cuando usted dijo que tenía experiencia, estaba siendo demasiado modesto. Prefiero demostrar conocimiento a través de acciones, no a través de títulos.
Rodrigo movió la cabeza, aún procesando la revelación. Ahora entiendo las herramientas especializadas, el conocimiento específico, la forma como diagnosticó el problema. Usted no es solo un mecánico experimentado, es un especialista de altísimo nivel. Era, Antonio corrigió. Ahora soy solo un empleado tratando de comenzar de nuevo. No, Enrique dijo con firmeza. A partir de hoy, usted ya no es auxiliar de nada. Quiero ofrecerle una posición compatible con su experiencia. Señor director, agradezco, pero no vine aquí buscando promociones. Entonces, ¿por qué vino? Antonio miró alrededor. Vio todos los ojos fijos en él, esperando una respuesta que explicara esa historia increíble. Vine porque sentí la falta de los motores. Sentí la falta del ruido de las máquinas funcionando, del olor de aceite, de la satisfacción de resolver problemas. Acepté cualquier posición, solo para volver a estar cerca de lo que siempre amé. La sinceridad de la respuesta tocó a todos. Enrique se acercó más, claramente emocionado. Señor Antonio, ¿cuántos proyectos importantes desarrolló a lo largo de la carrera? ¿Algunos? ¿Cuántos son algunos? Antonio dudó, pero sabía que no podía minimizar más su experiencia. Desarrollé sistemas de motores que aún se usan en varias industrias. Creé modificaciones que ahorraron millones en combustible para grandes empresas. Entrené ingenieros que hoy ocupan posiciones importantes en el sector. Mateo estaba pálido. Señor, nosotros nos burlamos de alguien que probablemente enseñó a nuestros profesores en la universidad. No se torturen por eso. Ustedes no podían saber. Pero podríamos haber respetado. Gabriel dijo con voz quebrada. Podríamos haber dado una oportunidad antes de juzgar. Leonardo se acercó con lágrimas en los ojos. Señor Antonio, ¿puedo pedirle una cosa? Claro. ¿Puede enseñarnos, puede mostrarnos lo que realmente significa entender de motores? La pregunta emocionó profundamente a Antonio. ¿Ustedes quieren realmente aprender? ¡Queremos! Los tres respondieron a coro. Entonces les enseño, pero van a tener que sudar, ensuciarse, trabajar con las manos de verdad. Conocimiento teórico sin práctica es como tener un motor sin combustible. Enrique intervino entusiasmado. Señor Antonio, quiero hacer una propuesta oficial. Me gustaría que asumiera el cargo de consultor técnico senior de la empresa. Salario compatible con su experiencia, autonomía total para implementar mejoras y autoridad para entrenar a nuestro equipo. Señor director, no es favor, es necesidad. Descubrimos hoy que tenemos un tesoro escondido en nuestra empresa. Sería irresponsabilidad mía no aprovecharlo adecuadamente. Rodrigo se acercó humildemente. Señor Antonio, ¿puedo pedir disculpas en nombre de toda la categoría de consultores? Usted nos dio una lección de humildad que jamás olvidaremos. No necesita pedir disculpas, necesita aprender con la experiencia. Bruno estaba demasiado emocionado para hablar bien. Señor Antonio, usted transformó nuestra empresa en un día. Transformó nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar. Transformó nuestra forma de ver a las personas. ¡Ese es nuestro maestro!, Joaquín gritó de la multitud, arrancando aplausos de todos los empleados. Sebastián se unió. Usted nos enseñó que la experiencia no tiene edad. La fábrica explotó en aplausos. Empleados de todos los sectores se acercaron para felicitar a Antonio, para agradecer por la lección de vida que habían presenciado. Era un momento de reconocimiento que no experimentaba en décadas.
Enrique levantó la voz para ser oído por todos. «Empleados, quiero que todos sepan que el señor Antonio Silva es oficialmente nuestro nuevo consultor técnico senior. Él va a liderar mejoras en todos nuestros procesos y entrenar a nuestros equipos». Los aplausos fueron ensordecedores. Antonio miró alrededor. Vio rostros sonrientes donde antes había desprecio. Vio admiración donde antes había burla. Pero lo más importante, vio que había reconquistado algo que pensaba haber perdido para siempre: el respeto profesional. «Una última cosa», dijo Enrique. «Señor Antonio, me gustaría conocer mejor su historia. Tengo la certeza de que hay mucho más que aprender». Antonio sonrió, sabiendo que aún había secretos por revelar. «Así es, señor director, hay mucho más que contar». Y mientras recibía felicitaciones y abrazos de personas que había conquistado, no con palabras, sino con competencia, Antonio sabía que su jornada de regreso a la cima apenas comenzaba. Meses pasaron desde ese día que cambió todo en las industrias metalúrgicas mexicanas. La fábrica se había transformado completamente bajo el liderazgo de Antonio Silva, ahora respetuosamente llamado Maestro Antonio por todos los empleados. Lo que comenzó como una historia de humillación se había convertido en la mayor lección de transformación que esa empresa había presenciado. La oficina que Enrique había ofrecido para Antonio permanecía vacía la mayor parte del tiempo. Él prefería quedarse en el piso de la fábrica, enseñando a jóvenes ingenieros con las manos sucias de aceite, mostrando en la práctica lo que décadas de teoría no siempre logran transmitir. Su mesa improvisada en un banco al lado de los motores se había convertido en punto de peregrinación para empleados de todos los sectores. Mateo, Gabriel y Leonardo eran ahora sus discípulos más dedicados. La arrogancia juvenil había dado lugar a una sed genuina de aprendizaje que impresionaba hasta a veteranos de la empresa. Llegaban temprano, se iban tarde y absorbían cada palabra del maestro, como esponjas sedientas. «Maestro Antonio». Mateo se acercó esa mañana cargando un reporte detallado. «Terminamos el análisis que usted pidió sobre optimización de los motores del sector 3. «Déjame ver», Antonio dijo, limpiándose las manos en el trapo antes de tomar los papeles. Leyó cada línea con atención, haciendo anotaciones en los márgenes, su experiencia filtrando teoría a través de práctica real. «Está bien», concluyó después de algunos minutos, «pero se olvidaron de considerar la variación de temperatura durante el verano. Esos motores van a trabajar 15 grados más caliente en enero». Gabriel se golpeó la frente. «Es cierto, ¿cómo no pensamos en eso? Porque aún están aprendiendo a pensar como piensan los motores». Antonio sonrió. «La máquina no lee manual. Ella responde al ambiente real, no al ideal». Leonardo anotaba cada palabra en un cuaderno que se había vuelto su Biblia personal. «Maestro, ¿cómo siempre logra ver esos detalles que se nos escapan?» 50 años, conversando con motores, mi joven. Después de tanto tiempo, ellos comienzan a hablar contigo. La transformación de esos muchachos era impresionante. De ingenieros arrogantes se habían vuelto profesionales humildes y competentes, respetados por operarios y admirados por la dirección. Antonio sentía orgullo paternal viendo cómo habían crecido profesional y personalmente. Joaquín se acercó emocionado, interrumpiendo la clase improvisada. «Maestro Antonio, llegó visita para usted. Una señora muy elegante dice que es su hija». Antonio paró de hablar y miró hacia la entrada del galpón.
Ahí estaba Isabela, vestida con bata médica, cabello recogido, sonrisa radiante que iluminaba todo el ambiente. Hacía meses que no se veían personalmente, solo conversaciones telefónicas semanales. «¡Isabela!», exclamó emocionado, caminando rápidamente para abrazar a la hija. «Hola, papá», ella dijo, besando su rostro. «Vine a ver este fenómeno que está revolucionando la industria nacional». «¿Fenómeno? ¿Papá?». Su historia se esparció por todo el país. Hay empresas llamando a casa preguntando por sus servicios de consultoría. Antonio se quedó sorprendido. «¿Cómo así?». La historia del auxiliar de limpieza, que se volvió consultor senior, se volvió leyenda en el sector industrial. Todo el mundo quiere conocer al hombre que probó que la experiencia vale más que el diploma. Enrique se acercó para saludar a Isabela, claramente impresionado. «Doctora Isabela, es un honor recibirla aquí. Su padre revolucionó nuestra empresa. Me imagino, él siempre fue así. Cuando era pequeña, veía empresarios importantes llamando a casa, pidiendo ayuda de papá con problemas que nadie podía resolver. Cuente más sobre eso», Gabriel pidió curioso. Isabela miró al padre, que la miró discretamente. Era hora de contar la historia completa. «Mi padre no es solo un mecánico experimentado». Ella comenzó con orgullo en la voz. «Él es Antonio Silva de Silva Ingeniería Automotriz, una de las mayores referencias en desarrollo de motores de México». El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Enrique dejó de respirar. Los jóvenes ingenieros se miraron conmocionados. «¿Silva Ingeniería?», Enrique repitió despacio. «¿La empresa que desarrolló los motores de la línea Ford de los años 90? «La misma», Isabela confirmó. «Y los sistemas Mercedes para condiciones tropicales y las modificaciones Volkswagen para alcohol combustible». Mateo estaba pálido. «Señor, maestro Antonio, usted es el Antonio Silva, el legendario Silva de Silva Ingeniería». «Era», Antonio respondió modestamente. «Hoy soy solo un empleado, aprendiendo a ser útil nuevamente». «¿Útil?», Enrique explotó. «Señor Antonio, usted es una leyenda viva de la ingeniería nacional. ¿Por qué no me contó esto antes?». «Porque quería ser juzgado por lo que hago hoy, no por lo que hice en el pasado». Rodrigo, que se había vuelto visitante frecuente de la fábrica para aprender con Antonio, llegó en ese momento y oyó la revelación. «Antonio Silva de Silva Ingeniería. Señor, yo estudié sus proyectos en la universidad. Usted es un ícono». La noticia se esparció por la fábrica como rayo. Empleados comenzaron a aglomerarse, queriendo conocer mejor la historia completa del hombre que tanto habían subestimado. «Papá», Isabela dijo emocionada, «cuéntales sobre los proyectos que cambiaron la industria mexicana». Antonio respiró hondo. Finalmente estaba listo para compartir su historia completa. «Desarrollé mi primer motor, revolucionario cuando tenía la edad de ustedes». Comenzó mirando a los jóvenes ingenieros. Era un sistema que aumentaba la eficiencia en 20% y reducía emisiones en 30%. «¿Y después?», Leonardo preguntó fascinado. «Después vinieron los contratos internacionales. Mercedes me contrató para adaptar motores europeos para clima tropical. Ford quería sistemas más económicos. Volkswagen necesitaba experiencia en alcohol combustible». «¿Cuántas patentes registró?», Gabriel preguntó impresionado. 47 patentes registradas. Algunas aún se usan hoy. Y nosotros pensando que era solo un viejito jubilado. Sebastián gritó de la multitud. Risas y aplausos resonaron por el galpón.
Antonio sonrió viendo cómo su historia inspiraba y emocionaba a personas de todas las edades. Pero la mejor parte de la historia, Isabela continuó, es que mi padre abandonó todo eso en la cima de la carrera para cuidar a mi mamá cuando se enfermó. ¿Cómo que abandonó? Enrique preguntó. Rechazó contratos millonarios, canceló proyectos importantes, vendió la empresa, todo para quedarse cerca de casa y cuidar a la familia. La revelación emocionó profundamente a todos los presentes. Joaquín se limpió una lágrima que corrió sin permiso. Después de que mamá partió, Isabela continuó con voz quebrada. Papá quedó perdido. Trabajó en empleos sencillos. Nunca se quejó. Nunca se jactó de lo que había sido hasta que decidió regresar a lo que siempre amó y vino a parar aquí, disfrazado de auxiliar de pino de limpieza. Bruno completó emocionado. No estaba disfrazado. Antonio corrigió. Estaba comenzando de nuevo, humildemente, desde cero, probando mi valor a través de acciones. Y lo logró, Mateo dijo con admiración. Nos enseñó más en meses de lo que aprendimos en años de universidad. Nos enseñó humildad. Gabriel agregó. Nos enseñó que el conocimiento real viene de la práctica. Leonardo completó. Enrique se acercó emocionado. Señor Antonio, ¿puedo hacer una propuesta? Claro. Quiero que monte un centro de excelencia aquí en la empresa, un lugar donde jóvenes ingenieros de todo el país puedan venir a aprender con usted. Vamos a llamarlo Instituto Antonio Silva. Señor director, no es discusión, es necesidad nacional. Lo que usted sabe no puede morir con usted. Necesita transmitirse a nuevas generaciones. Rodrigo se unió entusiasmado. Señor Antonio, puedo ser el primer consultor asociado del instituto. Quiero aprender todo lo que aún no sé. Todos nosotros queremos, dijeron Mateo, Gabriel y Leonardo a coro. Isabela abrazó al padre con lágrimas en los ojos. Papá, lo lograste. Regresaste a la cima sin perder la humildad. No regresé a la cima, hija. Encontré mi lugar. ¿Qué lugar es ese? Antonio miró alrededor. Vio rostros jóvenes sedientos de conocimiento. Vio veteranos respetuosos. Vio una empresa transformada por el poder de la experiencia respetada. Mi lugar es enseñando, transmitiendo conocimiento, probando que la edad no es limitación, es acumulación de sabiduría. La fábrica explotó en aplausos una vez más. Enrique anunció oficialmente la creación del instituto. Rodrigo se comprometió a traer colegas consultores para aprender. Los jóvenes ingenieros se ofrecieron para documentar todas las enseñanzas del maestro. Meses después, la historia de Antonio Silva se había vuelto leyenda nacional. Empresas mandaban jóvenes ingenieros para hacer prácticas con él. Universidades lo invitaban a dar conferencias. Su historia inspiraba a personas de todas las edades a nunca rendirse con sus sueños. Pero para Antonio, el mayor éxito no eran las invitaciones o reconocimientos. Era ver a Mateo, Gabriel y Leonardo volverse ingenieros excepcionales. Era recibir cartas de empleados agradeciendo por las lecciones de vida. Era saber que había probado algo fundamental. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, papá. Isabela dijo en una de sus visitas. ¿Cuál es la mayor lección que esta experiencia te enseñó? Antonio pensó por algunos segundos, observando el movimiento de la fábrica alrededor. Que el verdadero valor de una persona no está en lo que aparenta tener, sino en lo que realmente puede ofrecer. Y que conocimiento sin humildad es arrogancia, pero humildad sin conocimiento es desperdicio.
Pero ¿qué hay sobre juzgar a las personas por la apariencia? Aprendí que todo el mundo merece una segunda oportunidad de mostrar quién realmente es, incluyéndome a mí mismo. La conversación fue interrumpida por un grupo de 10 jóvenes ingenieros de otra empresa que había llegado para una semana de entrenamiento intensivo. Antonio sonrió viendo cómo su historia se había multiplicado. ¡Maestro Antonio! Uno de ellos se acercó respetuosamente. Vinimos aquí para aprender sobre motores, pero nuestros jefes dijeron que vamos a aprender mucho más sobre la vida. ¿Van a aprender? Antonio respondió con la sonrisa serena de quien encontró su propósito. Porque motores y personas tienen mucho en común. Ambos funcionan mejor cuando son tratados con respeto y comprensión. Y mientras comenzaba otra clase para una nueva clase de jóvenes ingenieros, Antonio sabía que había cumplido algo mayor que cualquier contrato millonario. Había probado que la edad es sabiduría, la experiencia es tesoro, y nunca es tarde para mostrar al mundo de lo que eres capaz. La historia del auxiliar de limpieza, que se volvió maestro, se había transformado en lección eterna. Nunca juzgues un libro por la portada, porque puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer una obra maestra.